Buenas, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Diego Elgadillo, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. A continuación haremos la reacción al video de Shimamanda Adichie sobre el peligro de la historia única. Bueno, en su caso particular ella nos relata cómo su infancia, su vida, incluso su adolescencia y ya en su época estudiantil y de trabajo vio los peligros de crecer con una historia única. Para su caso particular, la literatura la concebió ella desde solamente el punto de vista inglés y americano. Cuando ella empezó a hacer sus relatos, se basó siempre en la misma estructura, hasta que se dio cuenta que está escribiendo sobre cosas que no conocía, que no eran su realidad, por tener una sola fuente de información para su momento. Se dio cuenta que esto que le sucedía a ella era algo muy común. Y ahora vamos a ver el peligro de esa historia única. Cuando solamente tenemos una fuente de información, estamos prácticamente obligados a opinar y a reaccionar de la misma forma. Si todos tenemos la misma información, la cual sea verídica o sea falsa, vamos a llegar a las mismas conclusiones, sin importar nuestras realidades, porque solamente estamos basando nuestras opiniones y decisiones en una única fuente. Podemos estar incluso pensando errado sobre personas, pueblos, situaciones, viendo como víctimas tal vez a quien es el victimario, todo por tener una sola fuente de información. Esto nos puede también llegar hoy en día a crear estereotipos o preconstruir ideas acerca de los conflictos actuales. Cuando vemos la reacción de un país, cuando vemos el ataque que éste sufre, muchas veces lo vemos desde el punto de vista de la víctima del suceso actual. Y encaramos al victimario, encaramos a la persona que está cometiendo este acto como repudiable y como que no tiene motivos para cometerlo, porque tal vez no conocemos el contexto y el trasfondo que hay detrás de ello. Si solamente nos basamos nuestra opinión en un solo eje, en un solo único punto de vista, podemos estar llegando a tomar decisiones equivocadas. Es muy importante desde nuestro papel como licenciados, cuando le demos una información a un estudiante, cuando compartamos incluso nuestro propio punto de vista, argumentarlo con diferentes fuentes de información, para que estos también a su vez puedan llegar a un análisis interesante, para que pueda ser una construcción de diálogo, para que se pueda hacer un ejercicio participativo, para que podamos ver los diferentes puntos de vista y sacar conclusiones más exactas, para que podamos tener una opinión real sobre los hechos, que no nos basemos solamente en la información que se nos ha dado. Esto suele ser muy trascendental en situaciones de conflicto, donde las personas que están al mando del poder son las encargadas de los medios de información. Por su propio beneficio, se van a encargar de que la información que a ellos les interesa sea la que les llegue a las personas. Y si éstas no buscan otra fuente, van a pensar siempre tras una misma línea. Siempre debemos tener presente que hay dos historias, la que realmente sucede y la que llega a la luz. Entonces debemos reevaluar nuestros conocimientos. Lo que yo sé, lo que yo pienso, ¿es realmente mi opinión o es lo que me han venido contando? Es algo que siempre debemos tener en cuenta acerca de los peligros de tener una única fuente de vista, una única historia. Muchas gracias.